Bienvenidas y bienvenidos todos a su programa La Barra en los Estados. Hoy hablaremos de un tema que tiene que ver con la adquisición de bienes inmuebles en la zona restringida del país. Tema complicado, pero muy interesante que esperamos aprender, ¿verdad, Marinieves? Así es, contaremos con la presencia de Guillermo Gat, el presidente del capítulo Jalisco de la Barra Mexicana. Los invitamos. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Arturo, muchísimas gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Marinieves? Muy bien, muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes por acompañarnos el día de hoy en este programa de la Barra Mexicana en los Estados. El día de hoy tendremos el gusto de platicar con Guillermo Gat Corona. Él es el presidente del capítulo Jalisco. Guillermo, ¿cómo estás? Muy bien, Marinieves, Arturo, bienvenidos, gracias. Gracias, Guillermo. Voy a leer un poco una breve semblanza de Guillermo para que todos lo conozcamos. Guillermo es licenciado en Derecho con mención honorífica por el ITESO. Es maestro también en Derecho Internacional y Comparado por la Universidad de Notre Dame, Campus Londres, en Inglaterra, donde estudió como becario de la Fundación Becas Magdalena Obregón Viuda de Brockman AC, y en la que obtuvo la mención summa cum laude. Además, es doctor en Derecho con mención honorífica por la Universidad Panamericana, Campus Ciudad de México. Es notario público 120 de Guadalajara, así como catedrático de la Universidad Panamericana y el ITESO, consejero director de la Fundación Magdalena o Viuda de Brockman, y ha sido conferenciante y profesor invitado en diferentes instituciones y universidades como la Universidad Panamericana de Aguascalientes y la Ciudad de México, de La Habana, de Ottawa, de La Sabana en Colombia, de Chihuahua, de la Universidad de Guadalajara, obviamente también, y es autor del libro El Derecho de Guerra Contemporáneo, Reflexiones desde el Pensamiento de Francisco de Vitoria, coeditado en 2013 por el ITESO y la UP, y coautor del libro Ley y Religión en México, un enfoque histórico jurídico, editado por el ITESO. Muchísimas gracias, Guillermo, qué gusto tenerte con nosotros el día de hoy. Encantado, gracias por la invitación. Y nos gustaría que nos platicaras un poquito, aunque nos vamos a enfocar un poco después en un tema que es muy importante, que es la adquisición de inmuebles por extranjeros en zonas costeras. Nos gustaría que nos platicaras un poco del capítulo Jalisco, cómo ha sido tu experiencia como presidente, qué es lo que han hecho y hacia dónde están enfocando el trabajo. Cómo no, con mucho gusto. Jalisco empezó a trabajar como capítulo desde 1996, cuando Chucho Zamora, Juan Jesús Zamora Pierce, era presidente de la Barra Nacional, y acá el primer presidente fue un jurista extraordinario, Ignacio González Luna Morfín, un tipo que además de ser un jurista espléndido, era un maravilloso compañero de charlas y que conocía la cultura jalisciense, Claro. Tenía experiencia enorme. Entonces, fue una fundación que empezó hace casi 25 años. Ya no me tocará como presidente, le tocará al siguiente comité celebrar los 25 años del capítulo acá. Y yo entré a la Barra desde 1999. La Barra ha tenido espléndidos juristas a su cargo, Paco Narváez, Rodrigo Lazo, Jorge Torres, Alberto Estrella y muchos otros. Y lo que han podido ir desarrollando es lo que hoy tenemos. Lo que hoy tenemos son 22 comisiones de trabajo, que son muy activas. Tenemos más de 100 eventos distintos por año. Lo que hemos hecho para aglutinar no solo por especialidades, sino que de vez en cuando se reúnan todos los barristas, es tener cuando menos 9 desayunos de reuniones plenarias en donde tenemos temáticas con expositores locales o a nivel nacional importantes que nos plantean temas que nos importan a todos los abogados, porque la comisión de penal pues se junta cuando a los penalistas les interesa algo, pero nos importa mucho que de vez en cuando estemos todos para que funcionen las 4 cosas que a mi juicio justifican que estemos involucrados en una barra. La primera es, sin duda, el networking, la correlación con otros juristas, hombres y mujeres valiosos para saber quién está en qué y poder hacer equipos de trabajo, conocer a tus contrapartes o lo que sea. El segundo es ser un contrapeso desde la sociedad civil para hacer señalamientos claros en el ámbito local en Jalisco de cuando las cosas van bien y cuando van mal. Hemos sido muy puntuales y muy activos en el Estado para señalar cuando los procesos no han sido los adecuados y para felicitar las decisiones gubernamentales cuando han sido. Tercero, para la capacitación constante, tenemos juristas de clase mundial. Los juristas jaliscienses no se acabaron con Vallarta y Otero. Hay juristas de primera clase en Jalisco para poder tener libros de texto que son utilizados en todo México y en América Latina con frecuencia.
y me parece que es importante esa capacitación constante. Y finalmente, el tema actoral de la barra, y en donde tenemos que ir incidiendo poco a poco en este México de la corrupción, de la violencia y la impunidad, el ejercicio ético. Claro. Tenemos que ser una luminaria en materia de lo que se exige de los juristas desde la perspectiva ética. Si las personas tienen que actuar con honestidad, con prudencia, con rectitud, con apego a valores morales, mucho más los juristas que tenemos la responsabilidad que nos ponen los ciudadanos, digamos, parecido a lo de los médicos y a los ministros. Claro. Porque nos ponen la libertad, la cultura, el patrimonio, la familia en nuestras manos. Claro, por supuesto. Muchísimas gracias, Guillermo. Es una excelente labor la que estás haciendo en Jalisco. La verdad es que estos 4 pilares... Yo diría nada más que no soy yo, tengo un comité. Bueno, claro, tú y la gente que te apoya. Claro, claro. Sí, perdón. No, adelante. Tú y todo tu equipo tienes toda la razón. El reconocimiento al equipo es fundamental. Y la verdad es que sí es muy interesante. Yo te felicito a ti y a todo tu equipo, el trabajo que han hecho. El tema que nos ocupa el día de hoy, quisiera yo comentar un poco a manera de introducción, aunque en los siguientes bloques ya entraremos muchísimo más de lleno con los términos jurídicos de este asunto, es la adquisición de inmuebles por extranjeros en zonas costeras. La idea de este programa, bueno, pues es mucho llevar esos temas que a lo mejor son locales de algunos estados a un nivel nacional. Y este me parece un perfecto ejemplo de ello. Como todos sabemos, ¿no? Y entraremos a detalle en unos minutos más, hay una franja territorial en la cual no es posible que los extranjeros adquieran territorio, que adquieran inmuebles. Y eso, a lo mejor nosotros desde el centro del país, ¿no? Que no somos ni un estado fronterizo ni somos un estado costero, no nos damos cuenta de la repercusión que tiene y las vueltas que hay finalmente que darle a esta legislación para que los extranjeros que quieren comprar una casa en Puerto Vallarta puedan adquirirla. ¿Nos puedes platicar un poco para iniciar con el tema de dónde viene el asunto? Sí, bueno, el origen histórico se ha dado en muchos países latinoamericanos, pero en el caso mexicano el detonante es sin duda la independencia de Texas, 1836, donde un grupo de colonos dicen, pues ya nosotros somos dueños de este territorio, ahora nos queremos separar. Nos queremos separar y luego se quieren fusionar con Estados Unidos. Esto genera una inquietud importante por parte de los diferentes países latinoamericanos en donde ven una pérdida territorial. México además tiene una historia tristísima, empezando con Guadalupe Hidalgo, afortunadamente nada con McLean Ocampo, la Mesilla, la Isla de la Pasión, después con Francia. Entonces tenemos que protegernos y se establece como margen que tiene México, en donde lo que no pueden adquirir los extranjeros, y es muy importante la palabreja que establece la Constitución en el 27, fracción primera, es el dominio directo. Okay. Entonces, lo que dicen es los extranjeros no pueden adquirir dominio directo en 100 kilómetros a lo largo de las fronteras y 50 de las costas. Si tienes duda, acude al INEGI y el INEGI te dirá si ese predio en particular está o no está en lo que antes se llamaba zona prohibida y hoy se llama zona restringida. Muy interesante. Es muy largo, es muy grande, 100 kilómetros desde la frontera. Bueno, pues estamos hablando ya de, pues por lo menos en carretera más de 1 hora, 50 kilómetros sobre la costa. Bueno, pues es todo lo que tiene que ver con las playas y desde donde podrías hasta ver el mar. Entonces, vamos a regresar en un minuto, vamos a ir a un pequeño corte y vamos a regresar en un minuto para entrar de lleno en las consecuencias jurídicas y no solo jurídicas, también me gustaría, Guillermo, económicas que esto genera para México. Encantado, con mucho gusto. Gracias. La Barra Mexicana Colegio de Abogados se suma al movimiento Un Día Sin Nosotras, convocado para este 9 de marzo de 2020 de la situación de violencia que enfrentan las mujeres en nuestro país. Enfrentar los retos del deterioro del Estado de Derecho en estos tiempos no es tarea sencilla. Estamos trabajando intensamente en las diversas actividades que nos corresponden. Afortunadamente contamos con una membresía cada vez más unida y participativa.
Esperamos que esta acción contribuya a la reflexión para provocar un cambio que erradique la violencia hacia las mujeres. Cierro la cita. Regresamos a su programa La Barra en los Estados y estamos platicando sobre la posibilidad de que los extranjeros puedan adquirir inmuebles en la zona restringida. Estamos platicando con el doctor Guillermo Gatt. Un poco para entrar en materia, Guillermo, ¿cuál es un poco la circunstancia? Sabemos que existe la cláusula Calvo por todas estas referencias, pero un poco que pudieras explicarle al gran público esta prohibición constitucional, pero las posibilidades que en la ley de inversión extranjera se puede, para después pasar un poco a la discusión constitucional y si es válido o no, ¿no? Adelante, Guillermo, te escuchamos. Bueno, lo primero que quiero decir es que la restricción esta para adquirir el dominio directo en este margen del que hablábamos, lo que significa es, según los datos que recopiló Diego Robles Farías en su espléndido libro de inversión extranjera, es que el 48% más o menos del territorio nacional, de esos más o menos 2 millones de kilómetros cuadrados que conforman México, están en la zona restringida. Entonces, en esos lugares, conforme a la Constitución, los extranjeros no pueden adquirir directamente el dominio directo sobre esos inmuebles. ¿Cuáles son las alternativas que han existido, no desde la actual ley de inversión extranjera, sino incluso desde la anterior, la famosa ley para promover la inversión mexicana y regular la inversión extranjera, una ley del 73? Pues fundamentalmente dos: que unos extranjeros puedan constituir una sociedad mexicana para dedicar ese inmueble a actividades no residenciales, y la ley de 1993 y su reglamento dicen cuáles son esas actividades, es decir, para poner un hotel, para poner un restaurante, para poner una empresa, el propietario entonces es una empresa mexicana con capital extranjero. Y la otra alternativa es que el extranjero no adquiera directo, sino que vaya a un banco y constituya este peculiar mecanismo que es un fideicomiso. El fideicomiso sirve para muchas cosas, está regulado en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, pero en este caso se llaman fideicomisos en zona restringida para que el banco pueda convertirse en el titular del dominio directo para el beneficio del extranjero. Entonces, si yo soy el vendedor, yo no me voy a llamar vendedor, me voy a llamar fideicomitente, le voy a vender a un banco que va a ser el fiduciario para el beneficio de Richard Gere, que quiere tener un inmueble en Careyes o en Los Cabos o en la Costa Maya. Eso tiene que ser difícil de explicarle a un comprador extranjero, ¿no? Me imagino que, sobre todo el primerizo, si alguien ya tiene varias propiedades o lo ha pasado antes, lo entenderá, pero me imagino que también hay un tema de que no deben de sentir mucha certeza jurídica de entrada cuando tú le dices que va a ser tuyo, pero no tan tuyo y que está a nombre. ¿Cómo se enfrentan a eso los desarrolladores inmobiliarios? Bueno, y los desarrolladores y luego los abogados y los notarios públicos que se dedican a este tipo de cosas. Ya hemos desarrollado explicaciones con láminas, con exposiciones, donde les precisan que para casi todos los efectos se asemejan a un propietario, porque incluso en algunos casos, con enormes facilidades, pueden designar un fideicomisario sustituto para caso de su muerte, prácticamente una especie de herencia internacional express que no requiere diligenciar cartas rogatorias. Me parece que ese proceso de explicación es importante y es difícil, pero además explicarles la burocracia que significa la información que les va a exigir un banco, que probablemente no exigiríamos ni siquiera en los términos de la ley antilavado en las notarías o en los despachos. Y el costo, porque decimos, bueno, cuesta más o menos 20,000 pesos de permiso obtener en la Secretaría de Relaciones Exteriores el permiso para constituir un fideicomiso, y si van a comprar un penthouse en Punta de Mita o en Manzanillo o en Mazatlán, pues tiene sentido. Pero esto también afecta a los extranjeros que van a comprar un inmueble bastante pequeño a 80 kilómetros de la frontera o a 40 kilómetros de la costa donde no se ve el mar, y que es un trabajador, un obrero, y estos costos se convierten en profundamente injustos, me parece. Y el tiempo que significa tramitarlo puede también significar pérdidas de oportunidades de adquirir, porque todos los permisos de la Secretaría de Relaciones Exteriores en este tema se otorgan en la Ciudad de México. Bueno, ¿qué no habría una posibilidad de descentralizar esto en las delegaciones, o que esa oficina en concreto se vaya a un lugar en donde haya costa o haya frontera?
pues me parece que sería razonable. Otros dicen, mejor vamos desapareciendo todo este esquema constitucional, vamos proponiendo una reforma, como lo hizo Mario Fabio Beltrones, a la Constitución para desaparecerla. Eso es un tema mucho más debatido. Y en ese mismo sentido, en términos constitucionales, ¿cómo explicar? La Constitución, digamos, es prohibitiva, pero encontramos varios esquemas bajo el fideicomiso. Para un constitucionalista, ¿cómo explicar esto? Lo has dicho muy interesante, habría que cambiar ese esquema un poco anacrónico, pero con las leyes como están, ¿podríamos decir que son inconstitucionales los fideicomisos? ¿O cómo podemos explicar? Yo creo que son muy constitucionales porque los que inventaron esto, los creativos que se aventaron fideicomisos de estos antes de estar regulados en la ley, antes del 73, que son los que yo admiro, ¿no? Ya claro. Estando regulados, pues es lo que hacemos todos. Lo que están haciendo es cumplir cabalmente, pero eludiendo, ¿no? El texto prohíbe adquirir el dominio directo y el fideicomiso formalmente lo que genera son derechos personales en favor de los fideicomisarios, estas personas que son los extranjeros que utilizan, que rentan, que disfrutan de estos inmuebles que están ubicados en esos dos grandes márgenes cerca de las fronteras o cerca de las costas. Yo creo que no son inconstitucionales, de hecho no conozco algún argumento sólido que diga que se refiere a su constitucionalidad. Sí, en cambio, sé que son a veces ineficientes para poderse obtener tardados, que requieren tratar con un fiduciario en un esquema en el que el extranjero dice, ¿por qué voy a tratar con un banco si yo estoy pagando la totalidad? Y esto significa encarecer los costos de adquisición y dificultar los procesos de adquisición en un contexto en el que parece que cuando menos en esas zonas tendríamos que estar pues ávidos de atraer inversión extranjera que sea respetuosa de claro. Los temas de densidad, de cursos, de costes, de planes de zonificación, de medidas ambientales, de respeto a las zonas arqueológicas, etcétera, etcétera. Pero cuando lo son, tendríamos que buscar esquemas que les faciliten a estos extranjeros venir primero a invertir y luego seguramente en contratar personas, servicios que directa o indirectamente generen más empleos. Porque de otra manera lo que estamos haciendo es cerrar el caparazón. Te voy a hacer una pregunta que se me está ocurriendo en este momento. ¿Un extranjero puede comprar un inmueble a crédito en México? O sea, porque si tiene que estar en un fideicomiso, ¿tú podrías solicitar como extranjero un crédito en México? O sea, no, ¿verdad? Un extranjero compra de contado. Sí, normalmente, yo diría que lo más frecuente es que lo hagan de contado. Sí he conocido esquemas en donde han podido adquirir inmuebles en fideicomiso a través de esto, pero las garantías las han otorgado o con inmuebles en México, porque recordemos que fuera de esta zona restringida, en Valle de Bravo, en la Ciudad de México, en Cuernavaca, en Puebla, en Aguascalientes, sí pueden comprar, en la Ribera de Chapala sí pueden comprar un inmueble directamente, entonces, siempre y cuando se dé un aviso a la Secretaría de Relaciones Exteriores, y pueden dar esas garantías, o en otros casos lo que ha sucedido es que el banco tiene una corresponsalía con un banco en el otro país, y entonces con ese tipo de esquemas pueden garantizar. Pero una persona que no tiene recursos cuantiosos muy difícilmente va a lograr que un banco, conforme a sus políticas bastante restrictivas en el crédito, le otorgue estas posibilidades. En la práctica, en los casos que conocemos, el extranjero llega y paga. Muy bien. Regresamos en un momento más, vamos a un pequeño corte y regresamos en un momento más para continuar viendo pues cómo se hace esta adquisición de inmuebles por extranjeros en zonas costeras y fronterizas y pues vamos a ver cuáles podrían ser algunas soluciones para pues no detener la inversión extranjera en nuestro país. Este es un mensaje de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, para todas las personas en nuestro querido México, esperando compartir un sentimiento de aliento y esperanza ante los embates del coronavirus. Este mensaje se presenta por conducto de 5 miembros del Consejo Directivo, 5 coordinadores de comisiones y 5 presidentes de capítulos, con paridad de género. La emergencia sanitaria nos afecta ahora más que nunca, y es por ello que te invitamos a fortalecer la unión, la tolerancia, con tus seres queridos y con la sociedad en general. Erradiquemos la violencia en el hogar y procuremos una sana convivencia en casa, así como en las relaciones de trabajo. Hacemos votos para que la solidaridad y el altruismo surjan en los corazones de todos aquellos que tienen el privilegio de poder ayudar. Médicos, enfermeras y demás personal de salud cumplen con su deber
de cuidarnos a pesar de los riesgos que ello implica. Correspondamos, por favor, a ese cuidado con respeto y agradecimiento que se merecen. Si bien la pandemia está agravando la situación económica del país, te invitamos a hacer un esfuerzo de civilidad, honestidad y sobre todo de buena fe para que podamos llevar a buen puerto los acuerdos que afectan nuestra capacidad de cumplimiento y que impactan la economía familiar. En la medida de lo posible, mantengamos las fuentes de trabajo y la mayor cantidad de trabajadores que requieren las familias. Como dice Jalil Gibran, por muy larga que sea la tormenta, el sol siempre vuelve a brillar. Mantengamos viva la esperanza y cumplamos con las medidas sanitarias para evitar contagios. Debemos dejar de lado nuestras diferencias y unirnos en torno a un mismo objetivo común: superar esta emergencia sanitaria. No permitamos que los discursos y las expresiones de odio o discriminación nos dividan. Ahora más que nunca, la solidaridad, la empatía y la honestidad nos deben fortalecer. México es un gran país, con un pueblo extraordinario que no se vence con las adversidades. El COVID-19 no nos vencerá, al contrario, nos fortalecerá si lo enfrentamos con humanismo. El pesimista se queja del viento. El optimista espera que cambie, pero el realista acomoda las velas. Adaptémonos a la nueva realidad. Ahora que debemos estar más tiempo en casa para no incrementar los riesgos de contagio, aprovechemos la oportunidad, nosotros los mayores, para ser los ejemplos a seguir por parte de los menores. No nos olvidemos de ser felices con lo más valioso que tenemos, el amor de nuestra familia y nuestros verdaderos amigos. Estamos seguros que saldremos adelante y deseamos que todos podamos sacar lo mejor de nuestra humanidad para el bien de nuestros seres queridos y la sociedad en general. ¡Ánimo! Volvemos a su programa La Barra en los Estados y a partir de esta discusión, Guillermo, quisiéramos platicar contigo esta discusión que se está dando en el Senado sobre esta posibilidad de ventanas al mar, dado ha habido una discusión importante de que pues, muchos hoteles que ya hemos un poco entendido cómo funcionan, que son cadenas hoteleras extranjeras, pues con esta reforma a la Ley General de Bienes Nacionales estaría obligando a esos propietarios a dar acceso, dado que pues las playas todos tendríamos derecho a gozar de ellas. Hay países, por ejemplo Brasil, donde no hay hoteles del lado del mar. Y un poco preguntarte sobre esto, ¿cómo ves esta discusión? ¿Cómo ves? Hay un tema que se defiende mucho que es el disfrute de las playas mexicanas. ¿Cómo entender esto en esta óptica de la que tú nos estás platicando? Muchas gracias. Depende mucho cómo se aterrice, pero en principio a mí me parece que es una buena medida. Me parece que es razonable que los inversionistas puedan tener propiedades en el mar, pero que tengan la obligación de generar accesos razonables, y en la palabra razonable es donde está el demonio, claro. A las diferentes playas para que todos podamos disfrutarla sin importar nuestro nivel económico. Todo el mundo tendría que tener derecho. Y de hecho no es un tema tan desconocido. Si ustedes han obtenido ante la Semarnat manifestaciones de impacto ambiental, sí, con enorme frecuencia, tanto Semarnat como Profepa han establecido como condiciones para poder realizar determinados proyectos en diferentes lugares que exista y ponen cuál es el ancho que debe tener ese acceso, si es peatonal, si es vehicular, etcétera, etcétera. Entonces, establecerlo y siempre y cuando esas restricciones sean razonables y no afecten derechos ya adquiridos de personas, sino que esté diseñado para nuevos proyectos, yo creo que es muy razonable. Las playas tienen que ser para todos, no importa si eres millonario o si eres pobre, me parece que todo el mundo tendría que llegar a disfrutar. En principio estoy de acuerdo, pero hay que revisar pues, los detalles para saber que no, en los detalles no pongan los legisladores alguna cosa que es abusiva o que piensan que es razonable sin haberlo vivido en la realidad, como lo hacen con enorme frecuencia. Sí, un tema de enorme importancia, ¿no? Porque las playas, como bien dices, pues son de todos y creo que todos tenemos derecho a disfrutarlas, ¿no? Bueno, también queríamos un poco hablar de este tema que nos comentabas sobre cómo puede en un momento dado desarrollarse esta posibilidad para que los extranjeros, ya anunciabas algunos detalles, pero un poco que pudieras profundizar en esos aspectos. Sí,
Regreso enseguida, si hay tiempo, de las tres que son legales, es decir, constituir una persona moral mexicana para inmuebles que no se dedicarán a fines residenciales. Si es para fines residenciales, tiene que ser a través de fideicomisos. Los fideicomisos además tienen una duración de 50 años. O la tercera es naturalizarse. Ha sido la opción de algunos extranjeros que se naturalizan conforme a la ley de nacionalidad y ya siendo mexicanos, pues pueden adquirir. No pueden llegar a ser diputados ni notarios porque tratamos muy mal en nuestra Constitución a los mexicanos por naturalización, a diferencia de otros países, pero sí pueden comprar un inmueble en la zona restringida. A mí los que me preocupan son los que llegan con un contrato de promesa de venta y te dicen, ya vengo a escriturar esta cosa, y el contrato de venta dice formalmente que el extranjero, como no puede adquirir, ha señalado como su prestanombre a fulanito de tal. ¡Qué horror! Y dices, ¿cómo es posible que alguien diga que tiene un prestanombre? Porque al rato ese prestanombre, que es un mexicano que sí puede adquirir, a lo mejor es muy honorable, pero a lo mejor se muere y a lo mejor sus herederos no lo son. Claro. Es violar la ley. El designar prestanombres ha sido un uso muy cotidiano, desafortunadamente, en las playas, y se han visto afectados muchísimos extranjeros que han confiado en alguna persona para poner a su nombre. Y no es el único esquema. Hay comodatos de largo plazo, hay arrendamientos a 150 años que luego en algunos estados, como en Jalisco, están topados por las disposiciones de orden público del Código Civil. Entonces, yo lo que diría es, por ejemplo, si es ejidal y llega un extranjero y te dice, quiero comprar este inmueble, le dices, no, búscate otro. No hay ningún camino legal para que un inmueble ejidal, mientras no se desvincule de ser propiedad agraria para convertirse en pequeña propiedad, se pueda hacer. Claro. Me parece que tenemos que buscar esquemas para que los extranjeros tengan alicientes para cumplir con la ley, y no como existe hoy, que en costos, en procedimientos y en tiempos, parece que se los dificultamos. Me parece que ahí está el quid de donde podrían los legisladores tomar esta corresponsabilidad para alentarlo, y sobre todo también el Ejecutivo para descentralizar esto que sabemos, ¿no? En México cómo funciona, Dios está en todas partes, pero despacha en la Ciudad de México. Hombre, a lo mejor habría algunos temas que pueden irse a alguna otra región o a las delegaciones para que también los empleos remuneratorios puedan generar círculos virtuosos de ingresos, escolaridad, cultura, disminución del crimen en otros lugares. ¿Tú crees que esta disposición constitucional debiera de cambiar? ¿Tú crees que debiera de haber una reforma constitucional en la cual estas razones por las cuales, que las comentamos un poco históricamente desde 1836, las razones por las cuales se quedó reservada esta franja solamente a los nacionales, ¿tú crees que siguen siendo vigentes o consideras que debería de hacerse una reforma de tajo y permitir la compra y la propiedad total de los extranjeros en estas franjas? Yo soy muy pragmático y me parece que en la práctica ya se están convirtiendo en dueños a través de estos otros esquemas. A mí me parece que los motivos territoriales de aquella época ya desaparecieron. Yo suprimiría el concepto de zona restringida, aunque eso signifique menos dinero para abogados corporativos y notarios y sin duda fiduciarios. Hay otros juristas que tienen ideas distintas. Diego Robles, por ejemplo, planteaba la posibilidad de que la zona restringida fuera más bien zonas restringidas, ahí donde se genera energía atómica, ahí donde hay cuestiones ambientales valiosas, ahí donde hay pruebas arqueológicas, para que ahí sí se mantenga la identidad. Yo creo que es un tema que debería de discutirse ampliamente para ver cuáles son las muchas alternativas, desde dejarla, quitarla, o posiciones intermedias, y encontrar algo que pueda proteger la identidad mexicana, que es fundamental, proteger el federalismo, que es algo que se les ha olvidado a todos los partidos políticos, y permitir y fomentar la inversión extranjera, porque es algo que genera un círculo virtuoso siempre. Son personas que vienen a invertir, que vienen a comer en restaurantes, no importa si son los ricos que vienen a comprar los penthouses en Cancún, o si son la gente que viene trabajadora, así como los mexicanos que van a Estados Unidos a buscarse una forma de vida y que cumplen con lo dispuesto en la ley de migración y que quieren comprarse una casita. Es absurdo que un cuate que quiere comprarse, una señora de la limpieza que quiere comprarse una casa de 600,000 pesos, nada más por ser guatemalteca, tenga que pagar 20,000 pesos en un fideicomiso lento y luego un honorario, una comisión anual a la institución bancaria como fiduciaria. Claro, porque además es el costo de la operación del fideicomiso, ¿no? Que además hay unos carísimos, otros menos, pero además tienes que pagar $500 al año masiva es un promedio, se encuentran entre 350 y de 1,000, pero más o menos $500 al año masiva. ¿Consideras entonces, nos quedan 2 minutos, pero no quiero irme sin hablar del tema económico, ¿tú consideras que esta regulación como existe actualmente
podría entenderse en muchos sentidos como un freno a la inversión extranjera. Y que no protege a nuestro país como tal vez sí lo hizo durante el siglo XIX. Me parece que en el siglo XIX la protección territorial tiene que ver con distancias. Claro. Me parece que hoy los argumentos de la distancia ya no están así, la territorialidad no es el sinónimo de la fuerza, por eso Singapur es más poderoso que Mongolia y si no sería al revés. Me parece que ya los argumentos desaparecieron, pero estoy plenamente dispuesto a escuchar las otras alternativas. Me parece que la idea de Diego Robles de proteger esas áreas que son por distintos motivos ambientales, culturales, arqueológicos, de ciudades coloniales, porque efectivamente no me parece adecuado tener una franquicia de un café o de una hamburguesería fantásticas enfrente de la Alhóndiga de Granaditas o de una pirámide en Chichén Itzá. Claro. Tiene sentido esta clase de protección. Pues muchísimas gracias, Guillermo, te agradezco esta charla. Me despido, pero con un hasta pronto. Espero que próximamente podamos tener otra charla sobre algún otro tema. La verdad es que Jalisco, además del especial cariño que tú sabes que yo le tengo a ese estado del cual soy hija putativa, hay muchos temas que pasan en Jalisco que a mí me parece que son muy interesantes y que creo que este programa y este tipo de charlas nos va a permitir ponerlas en el escenario nacional. Entonces, me despido, pero con un hasta pronto. Muchísimas gracias por tu tiempo. Un abrazo desde Jalisco para todas y todos los que están viendo este programa. Gracias. Muchas gracias, Guillermo, de mucho provecho. Gracias a ambos. Gracias a todos los que nos ven el día de hoy y hasta pronto. Nos vemos a la que viene. Señores, hemos concluido el programa académico del 17º Congreso Nacional de Abogados organizados por la Barra Mexicana en esta hermosa ciudad y puerto de Mazatlán, Sinaloa. Este exitoso congreso fue posible gracias al arduo trabajo de muchas personas. Agradezco en primer lugar el decidido apoyo que nos dio el gobierno del Estado, quien amablemente nos ofreció esta cena. Este congreso fue muy exitoso gracias a la participación de todos. Juntos coadyuvamos a un mejor futuro de la abogacía, del Estado de Derecho con justicia y democracia y del desarrollo sostenible. Aprende uno más afuera, Careto, con todas las vivencias. Enhorabuena, bienvenidos y